400 años y contando. San Vicente de Paúl fue un sacerdote francés del siglo XVII. Él conoció la pobreza de ese tiempo y se dedicó a luchar contra toda clase de pobrezas. En la historia de San Vicente de Paúl sabemos que él recibió una donación muy importante de parte del rey y cuando vio la necesidad de que los niños que reciben el nombre de niños expósitos, sabemos que son los niños abandonados, necesitaban un lugar donde ser atendidos. Bueno, estudiando ese asunto con los que en aquel momento compartían su misma actividad, decidieron construir 13 casas y al mismo tiempo que se dio una oportunidad de mejor atención a los niños expósitos. Fue un proyecto muy grande, por eso también San Vicente de Paúl es reconocido en muchos lados con niños, porque ahí se dedicó desde 1638 a 1644 a atender a los niños expósitos, los niños que nadie quería. The 13 Houses campaign is part of a much bigger initiative called the FAMVIN Wellness Alliance, which brings together all parts of the Vincentian family around the globe to celebrate the 400 years of the Vincentian charism. Our aim over the next 3 to 5 years is to house 10,000 people in the 151 countries in which the Vincent de Paul family works. Una de las experiencias que más me han emocionado como voluntaria vicentina ha sido el trabajo y el contacto que hemos tenido con las personas de Hueyapan, las personas de aquí, porque hemos vivido con ellas su drama de haber perdido sus viviendas a causa de un terremoto que hubo en el 2017. El 19 de septiembre yo estaba en el mercado. Mi niño acaba de salir del preescolar y fuimos, fue un martes, yo recuerdo, fue un martes, fuimos a comprar la despensa. Entonces estábamos en el mercado, un poco afuera del mercado, y empezamos, que empezó a temblar. Y nos quedamos ahí, por seguridad nos quedamos ahí. Entonces adentro del mercado se empezó a caer el escombro. Nosotros nos encontrábamos en la iglesia de aquí del pueblo de Hueyapan, era a la 1 de la tarde, cuando inició la misa, ya después se sintió pues el movimiento y pues todas las personas salieron. Estaba afuera dentro del atrio, y las personas salieron y ya pues sentimos el movimiento y ya pues todos así con el miedo, pues estaba temblando. El día del temblor estaba yo aquí en Hueyapan, con mi mamá, con mis sobrinos, y sentí horrible porque todo se empezó a mover. Muchísimo miedo porque sentía que se nos venía la casa encima. Y con todos mis sobrinos aquí alrededor estaban chiquitos. Sí, sentí horrible, sentía que ya no sobrevivíamos. De recordar, me da mucha emoción, porque después de tantos años que teníamos nuestro jacalito, se puede decir, pues ahora prácticamente tenemos un palacio. Entonces, pues se imagina la emoción tan grande de nuestro jacalito cuando tembló, pues se cuartió. Las 13 casas han impactado a la comunidad de Hueyapan de manera muy positiva. Esta comunidad que durante el sismo del 2017 quedaron el 80% de las viviendas destruidas, incluyendo su parroquia, incluyendo su casa de gobierno y demás, se han dado cuenta de que hay personas de muy buena voluntad que se preocupan por ellas y que han estado acompañándolos en todo este proceso de duelo, de pérdida, y que hemos podido devolverles la esperanza. 13 casas y familias vicentinas, muchas gracias por darle un hogar a mis hijos.
Bueno, pues quiero darle las gracias ahora sí de todo corazón y que Diosito los siga bendiciendo a las 13 casas de la familia Vicentina por apoyarnos pues con nuestra casita. Gracias a ellos, pues ahorita ya vamos a descansar, ahora sí que pues tranquilos dentro del techo, que Dios los siga bendiciendo, que les dé mucha salud y pues que sigan adelante apoyando, porque yo creo que las familias vicentinas pues tienen un grande corazón. Gracias. Esta obra de la construcción de las 13 casas ha sido la primera experiencia que hemos tenido en México de colaboración de todas las ramas de la familia vicentina. Y ha sido una experiencia maravillosa porque nos hemos dado cuenta que uniendo esfuerzos se pueden lograr cosas verdaderamente trascendentes e importantes para mucha gente. A veces los necesitados nos dan tanto más de lo que nosotros les damos. Creemos que los estamos ayudando y lo que ellos nos dan nos llena de una manera que no tiene precio. Muchas gracias a la familia vicentina, muchas gracias. 400 años. 400 años. 400 años y contando.